Hola amigos y amigas, bienvenidos. En esta cápsula abordaremos el tema de cómo construir muebles con tableros. En este video les entregaremos la información general respecto de los diferentes tipos de tableros que están presentes hoy en el mercado, con las características técnicas de fabricación, con las cualidades estéticas y físicas que son apropiadas para los diferentes usos que le podemos dar. Pero en particular lo vamos a enfocar a la fabricación de muebles. Además les entregaremos algunos tips en cómo trabajar estos tableros en cuanto al corte, las perforaciones, las uniones, el acabado, etc. Hablemos de la clasificación de acuerdo al uso que se les dará. En primer lugar podríamos darle un uso decorativo. Entonces aquí tenemos tableros para mueblería, para decoración y revestimiento. En segundo lugar podríamos hablar de un uso en cuanto a las funciones que va a desempeñar. Y aquí podríamos pensar en tableros para techumbre, envolventes, cubiertas o aplicaciones estructurales. También tenemos una clasificación de acuerdo al tipo de adhesivo utilizado en la fabricación del tablero. En primer lugar podríamos hablar de aquellos que han sido destinados para un uso interior, para un ambiente interior, que normalmente se hacen de adhesivos en base a urea. Aquí tenemos para muebles, para revestimientos decorativos y para molduras. Pero también tenemos tableros destinados para ambientes de alta humedad. Aquí aparecen estos con adhesivos fenólicos, para moldajes, revestimiento exterior y muebles de cocina y baño. Veamos tips para realizar cortes con precisión. Si necesitamos hacer cortes rectos, utilicemos discos con dientes de carburo tuxteno. Para cortes curvos, utilice una fresadora portátil con fresas de carburo tuxteno. Tips para realizar uniones. En primer lugar, el tarugo. Utilice tarugos estriados, con el diámetro de la perforación levemente mayor al diámetro del tarugo. Utilice un adhesivo con la viscosidad correcta. En segundo lugar, unión con tornillos. Realiza una perforación guía o con una broca avellanadora. Hay que perforar ambas piezas y el tornillo a utilizar debe tener hilo en toda su extensión. En tercer lugar, uniones mecánicas o como las de tarugo y tornillo. Es muy importante entender que nada debe entrar a presión. Ahora que vimos todo este fundamento técnico, vamos a ir a algo más práctico y vamos a construir un cajón ocupando terciado máster mueblería, el cual vamos a instalar posteriormente en otro proyecto en este mueble que tenemos acá. Entonces vamos a ver algunas técnicas de corte y de armado y los acabados para hacer un mueble con el terciado máster mueblería. Los implementos de seguridad que necesitamos son los siguientes: un overol de trabajo, lentes de seguridad, protección para los oídos y también guantes para manipular los tableros. Los materiales a ocupar son los siguientes. Vamos a ocupar el tablero Arauco Pli, el máster mueblería en 15 milímetros. Para el fondo del cajón vamos a ocupar MDF de 5,5 milímetros de espesor. Para las uniones, tornillos de madera, tarugos, también cola fría y lija en grano 120. En cuanto a las herramientas necesitamos lo siguiente: cinta de medir y escuadra, una sierra circular con un disco para corte fino, un taladro atornillador, una lijadora y una fresadora. Para las uniones vamos a ocupar la técnica del tornillo entarugado, así que vamos a requerir una broca de 3 milímetros, una broca para madera de 9 milímetros y también una punta fina. Respecto del procedimiento para la fabricación del mueble, el primer paso sería hacer un bosquejo o un croquis para poder entender las medidas. En nuestro proyecto vamos a hacer un cajón. Acá tenemos el espacio interior del mueble, que es 46,8. Eso determina las medidas del cajón. La profundidad también del mueble determina que vamos a ocupar una corredera de 30 centímetros de largo. Entonces los laterales van a ser de 30 centímetros, como lo pueden ver ahí. El frente y la trasera está determinado por el ancho interior del mueble menos las correderas y menos el espesor de los laterales.
entonces serían 46,8 menos 2,6, que es lo que descontamos por la correa telescópica, menos los 3 centímetros que es el espesor del terciado. Eso nos da 41,2. Según eso entonces, y la altura del cajón va a ser de 7 centímetros, es un cajón más bien pequeño. Según eso entonces necesitamos 2 trozos de 30 por 7 y 2 trozos de 41,2 por 7. Ahora vamos a realizar el corte y lo vamos a hacer ocupando una sierra circular y una guía de aluminio. La guía o regla de aluminio la fijamos con prensas y también ocupamos un trozo de tablero para poder levantar la pieza que vamos a cortar y de esa manera no lastimar el mesón de trabajo. Tiene que quedar bastante firme para que no se mueva cuando estamos ocupando la sierra circular. Vamos a cortar entonces. Ahora vamos a hacer los cortes longitudinales, lo vamos a hacer en la sierra de banco, la cual tenemos conectada a la aspiradora, y también tenemos instalado el disco adecuado para poder lograr un corte fino. Ahora voy a hacer unas ranuras ocupando la sierra de banco para poder embutir el fondo que es de MDF. Le voy a dar una altura al disco de 5 milímetros. Así que me ayudo con esta regla para poder definir esa altura. Ahora vamos a desplazar la guía para poder darle el espesor que estamos buscando para nuestra ranura. Hice 3 pasadas por la sierra de banco para llegar al espesor requerido del MDF y así va embutido. El tercer paso sería lijar antes de armar. Habíamos mostrado una lijadora orbital, pero vamos a lijar mejor con una rota orbital en un grano 120. También es necesario lijar los cantos, también con lija grano 120, y un tips es que la pueden poner sobre el mesón de trabajo y la van lijando de esa manera y así mejoran el canto del terciado. Cuarto paso, las uniones. Las vamos a hacer ocupando la técnica del tornillo entarugado, pero vamos a ocupar cola fría profesional para pegar los cantos. Aplicamos la cola fría y vamos a prensar esta unión para luego aplicar el tornillo entarugado. Limpiamos con un paño los restos de cola fría. Mientras estamos pegando, vamos a embutir el MDF en las ranuras que hicimos para luego poner el otro lateral y de esa manera dejar todo cerrado.
Pero como les comentaba, no es suficiente solo ocupar cola fría, vamos a ocupar también el tornillo entarugado. Bien, ahora vamos a instalar los tornillos con la técnica del tornillo entarugado, que consiste en hacer una perforación para poner un tarugo que nos va a servir como tapón para ocultar el tornillo. Entonces voy a hacer una perforación con esta broca de madera que es de 9 milímetros, pero solamente voy a hacer la perforación en esa profundidad. Bien, una vez que hacemos esa perforación, ahora hacemos la perforación guía para el tornillo. Ahora vamos a instalar el tornillo y recuerden regular el punto de torque del taladro para no reventar la unión. Y ahora vamos a poner un tarugo para tapar el tornillo y lo que vamos a hacer es lijar un poco el tarugo, porque vamos a ocupar un tarugo de 10, pero la perforación que tenemos acá es de 9, cosa que el tarugo entre lo más justo posible, sin reventar obviamente el orificio, pero que no quede ningún espacio. Luego cortamos con una sierra o serrucho para remover el exceso de tarugo y luego lo vamos a lijar. Y así queda la técnica del tornillo entarugado. Paso número 5. Fresado de los bordes y lijados finales. Ya tenemos armado nuestro cajón. Ahora lo que vamos a hacer es fresar todo el borde exterior e interior para mejorar la experiencia del tacto del usuario del cajón, ocupando una fresa de cuarto rodón. Y luego le vamos a dar un lijado a mano para eliminar cualquier marca y de esa manera ya estaríamos listos para el acabado final. Último paso, los acabados finales. Luego del proceso de lijado, pasemos un paño seco para remover todo el polvillo que se genera con el lijado. No solamente hay que soplarlo o aspirarlo, es necesario pasar un paño porque es un polvillo muy fino. Y eso es indispensable para el acabado. El acabado se puede hacer con distintos productos, podríamos ocupar como aceite de linaza, aceite de tung, aceite teca. También hay distintos tipos de barnices, poliuretano, barniz marino, barniz en base agua o un stain. Hay muchas opciones. Nosotros vamos a aplicar un aceite. Recapitulando y destacando los principales tips. En primer lugar, antes de comenzar el proceso de construcción,
tienen que estar capacitados y desarrollar las habilidades manuales, cosa que puedan trabajar con seguridad y evitar cualquier accidente. En segundo lugar, realicen un plano o croquis. De esa manera van a tener seguridad que están cortando de acuerdo a las medidas de su diseño. En tercer lugar, seleccionen el tablero adecuado para cada proyecto. Y en cuarto lugar, siempre ocupen las herramientas con el uso correcto o adecuado. Cada herramienta tiene un propósito específico. No se pongan a inventar nada con las herramientas, ya que de esa manera se podrían accidentar. Si siguen esos pasos y con paciencia, seguro logran construir grandes proyectos de muebles. Eso, amigos, los dejo y nos vemos en un próximo video.